Pues nos dan aquí representados los ejes isométricos X, Z e Y, que como sabemos forman 120 grados entre ellos, y aquí nos dicen que es la proyección en planta de un octaedro en verdadera magnitud, es decir, nos la dan ya abatida aquí en su posición, un octaedro que nos lo piden con su diagonal, no, con su eje, perdón, de punta, es decir, una posición vertical, perpendicular al suelo. Nos lo piden construirlo en esa posición a partir, como digo, de la verdadera magnitud de la planta del octaedro. Bueno, en realidad esta planta le deberíamos dibujar también sus dos diagonales, ya que también se verían en la vista superior del octaedro. Y nos lo piden construirlo, como digo, en una posición en la que su eje, es decir, la altura que va desde aquí hasta, desde el vértice superior al vértice inferior, lo voy a repasar para que se vea mejor. Como sabemos, el octaedro está formado por caras que son triángulos equiláteros, y lo que necesitamos saber, es decir, nos dan la visión superior, nos dan este contorno que se ve como un cuadrado, como vemos. Necesitamos saber la altura, es decir, la magnitud, verdadera magnitud que hay del vértice superior al vértice inferior. Como sabemos, esa distancia es fácil de conseguir en esta posición del octaedro, ya que se corresponde con la medida de la diagonal. Es decir, si yo tomo aquí, la voy a acotar para que quede más claro. Si yo tomo aquí, acoto la diagonal que va desde aquí hasta aquí, pues esta medida, que la voy a llamar por ejemplo D, esa medida en realidad es la medida del eje vertical, es la altura total es esta medida verde, la altura total del octaedro. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya esa medida, lo que vamos a hacer es desabatir, es decir, esto era el abatimiento, lo vamos a desabatir para colocarlo aquí dentro de esa planta. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es trazar aquí una semicircunferencia, en realidad es un arco capaz de 90, que nos va a permitir ver este ángulo en verdadera magnitud. Este ángulo aquí forma 120, pero en realidad este plano axonométrico abatido ahí tiene 90 grados. Entonces trazamos aquí un arco capaz de 90. Iniciamos aquí, esto en la sonometría isométrica debe de caer en el punto medio, es decir, este punto estará justo en el punto medio de esta distancia, desde aquí hasta aquí. No, en la dimétrica y en la trimétrica no caerá en el punto medio, ya que los ángulos no son todos iguales. Abrimos hasta aquí, trazamos esta semicircunferencia, como digo, es un arco capaz de 90. Que nos va a permitir, al unir este extremo, que no es otra cosa que O abatido, es decir, es este centro abatido, y esta recta que voy a trazar ahora es la verdadera magnitud o el abatimiento, esta recta de esta, y esta otra es el abatimiento de esta. Pues bien, a partir de aquí lo que vamos a hacer es meter aquí dentro esta figura. Entonces nos vamos a apoyar aquí, la vamos a prolongar, nos apoyamos en las rectas, es decir, en las caras, esa y esta. Y ahora, si este punto está aquí apoyado,
Esto en realidad es una afinidad, este es el eje de afinidad, lo voy a prolongar, lo vamos a nombrar aquí. El que vamos a obtener aquí dentro es la figura afín de esta, este es el eje de afinidad, esto por lo tanto mantiene todas las propiedades de una afinidad, esto sería un punto doble de la afinidad, así sucesivamente. Entonces este punto que está aquí contenido en esta recta, esta es la dirección de afinidad, es decir, esta dirección que voy a llamar dirección P, por ejemplo, esta dirección es la dirección de afinidad y el afín de este punto es ese. Y si este punto viene aquí al eje, ese sería él también. Pues bien, seguimos con la afinidad. Este punto, si trazamos ahora una paralela a la dirección de afinidad, que es esa, trazamos, como digo, una paralela a la dirección de afinidad por este vértice, ese será ese punto, es decir, este vértice ahora le pondremos nombre, pero este vértice es ese, y este otro vértice es este. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra recta, es decir, esta recta se apoya aquí, esta es la dirección de afinidad, luego esa recta se apoya ahí, y esta otra recta allí. Luego si las uno las dos, tendré ahí esa recta, es la recta afín de esta. Y ahora voy a situar los vértices, es decir, si este vértice está contenido en esta recta, está ahí situado. Y si este otro vértice está contenido en esa recta, estará ahí situado. Y ahora le vamos a poner nombre, este le vamos a poner por ejemplo A, y este será este A batido, ese será A, este será por ejemplo B, este será B abatido y este será, lo vamos a llamar como B, este C y este D, que hemos dicho que está ahí. Pues bien, si los unimos, ahí arriba lo que tenemos es esa figura ya colocada en su posición, además ya lleva el coeficiente de reducción, isométrico 0,816, eso es, sí. Aplicado gráficamente, es decir, automáticamente al desabatir queda aplicado el coeficiente de reducción. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es auxiliarme del prisma que contiene al octaedro, voy a auxiliar de este prisma que en su interior contiene al octaedro, es decir, para localizar puntos importantes, el pico de arriba, que es ese, el pico de abajo, y esta zona central, que está justo a la mitad de la altura, que luego ya simplemente uniendo sus vértices me sale aquí automáticamente ya el octaedro. Entonces me voy a auxiliar de este prisma recto para construir dentro, es decir, de esa caja que contiene al octaedro. Pues bien, las alturas serán todo paralelas al eje Z desde cada uno de los vértices de la base, y ahora tenemos que llevar la reducción de la altura, es decir, sabemos cuánto mide la altura total, lo hemos obtenido aquí, es la distancia D, es esta distancia, pero esta distancia también hay que aplicarle reducción. Entonces lo que voy a hacer para calcularlo gráficamente es escogerla, una cosa muy sencilla, la apoyo aquí, por ejemplo, en algún lugar que no moleste, de aquí hasta aquí, mejor de aquí hasta aquí. Esa distancia la voy a marcar para que se vea que esa distancia es D. Y ahora, mediante la afinidad que hemos dicho que hay entre el abatimiento y la proyección, llega hasta aquí. Lo hemos hecho bien. A ver, esta distancia llega desde aquí hasta ahí, sí. Y hay que marcar esto también, es esta distancia. Pues bien, lo que tenemos aquí lo puedo dibujar de otro color para diferenciarlo. Lo que tenemos aquí, es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, es la altura reducida en proporción 0,816.
la distancia que va desde este punto hasta aquí. Esa es la distancia con el coeficiente de reducción ya aplicado. Entonces lo que voy a hacer ahora es localizar el centro, es decir, el vértice inferior, mediante dos diagonales. Cruzo esta diagonal aquí y esta otra diagonal aquí. Se cortan ahí. Desde ahí una paralela al eje Z. Cojo la altura reducida, que es esta medida naranja, y me la llevo desde aquí hacia arriba. Bueno, en realidad lo voy a hacer con todos los vértices, ya que me voy a auxiliar de, como he dicho antes, del prisma recto que contiene a la figura. Ampliamos un poco, que se vea mejor. Entonces ahora ya por paralela, es decir, si este prisma tiene esta dirección, ahí arriba tendrá que tener la misma. Vamos construyendo el prisma. Y si esta tiene esta dirección, arriba debe de tener la misma. Entonces, bueno, pues vamos a calcular ahora la posición de este anillo central, es decir, de esta zona media, que está justo a la mitad de la altura, es decir, esta zona central está en la mitad de la altura verde, la mitad de la altura del eje. Entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo, voy a medir la altura total, que es esta, que es 3, a ver, desde aquí hasta aquí, 3,6, 3,7, entonces sería 15, 15, 30, más 3, 18 y medio, a 18 y medio que está ahí, por ahí pasa esta zona central que estamos buscando, esta zona B central. Como hemos dicho, a la mitad de la altura, he marcado ya la mitad de la altura, pero ya por paralelas la dibujo ya en su posición definitiva, paralelas a los lados del prisma. Muy bien, la repaso, esto ya es solución del ejercicio, es decir, eso es la solución. Hay que tener en cuenta las líneas discontinuas, pero estas quedan en la zona delantera, estas sí son continuas, no hay línea discontinua aquí en ninguna de estas dos. Y ahora ya lo que hay que hacer simplemente es unir con el vértice inferior, es decir, unir ese pico con ese con ese, y con el superior que es este. Bueno, lo voy a calcular mediante una diagonal, pero creo que quede justo ahí. No se cortan las dos diagonales, es ese punto, ahí es donde hay que unir cada uno de estos vértices, ese con ese, este con este, ese con ese, y ahora faltaría la parte trasera que viene por aquí y por aquí, en paralelo. Es decir, la cara trasera será paralela a la delantera, llega hasta allí, se apoya aquí, en esta arista que sube. Vendrá justo ahí. Y desde ese punto se une con el vértice superior.
Y esta zona trasera queda en discontinua, toda esta línea trasera queda discontinua, así como la arista que queda por detrás desde ese vértice hasta abajo. Y esta también. Ahí se ve un poco mejor ya el volumen de la figura. Y bueno, esta sería la solución, es decir, el octaedro vamos a representar también la diagonal de punta para que se vea ya finalmente colocada en su posición, va desde aquí hasta aquí. Es la medida naranja, porque le hemos aplicado reducción. Va justo desde el vértice, desde este vértice superior hasta el vértice inferior. Y es esa distancia. Desde el vértice inferior al vértice superior. Bueno, pues esta sería la solución. Ese es el octaedro con una diagonal vertical, aplicando coeficiente de reducción en axonometría isométrica, en el que nos dieron aquí el abatimiento de la planta, es decir, la visión superior abatida en verdadera magnitud. La hemos desabatido mediante la afinidad de este eje que hay entre la proyección abatida y la propia, o sea, entre el abatimiento y la proyección. Y luego ya nos hemos auxiliado, como en este caso, del prisma recto que contiene al octaedro para situar puntos importantes como son los vértices y luego ya acabar de construirlo. Esta es la distancia, como decía, el eje reducido. Se corresponde justo con esta distancia desde aquí hasta aquí. Este trocito que sale no. Sería, lo voy a acotar con flechas, sería hasta el vértice. Esa zona no. Solo hasta aquí. Solo hasta aquí. Le voy a llamar, por ejemplo, V, se corresponde a esta distancia V. Pues esta sería la solución del ejercicio.